Bienvenidos a esta transmisión en vivo de Iglesia Comunidad Cristiana Shema. Recordemos que Shema es una palabra hebrea. En la Biblia la encontramos traducida como oír, pero Shema implica algo más que oír. Shema es oír atentamente para hacer diligentemente la obra del Señor, y esto tiene una connotación, es la de ser obedientes. Así que mis hermanos que se han unido a la transmisión desde el inicio, aquellos que se han venido conectando a través de la transmisión, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, que Dios haga resplandecer su rostro en la vida de cada uno de ustedes, que Dios les conceda la petición de su corazón conforme a la voluntad del Altísimo, que Dios les guarde, que Dios les proteja, que envíe cercos de ángeles que acampen alrededor de tu vida, alrededor de tu casa, alrededor de tu hogar, que te guarden y que te defiendan. Y lógicamente unirnos al feliz cumpleaños de nuestra hermana Ilena, que el Señor le guarde, que el Señor le bendiga y que el Señor la siga llenando de su gracia, de su poder y de su amparo. Igualmente, mis hermanos, recuerde que si usted tiene la oportunidad de compartir este mensaje en sus redes sociales, hágalo para de esta forma llegar a aquellos que en tiempo real no tienen la oportunidad de hacerlo. Que el Señor les guarde. Y recordemos que estamos haciendo la segunda entrega de esta serie, Oídos que no quieren escuchar. Pero también recordarles que el día miércoles a las 6 de la tarde, vamos a iniciar nuestra escuela bíblica para niños, digamos de vacaciones, porque ya los niños, tengo entendido que hasta la semana pasada tuvieron clases, así que entonces vamos a iniciar todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde a través de Google Meet en nuestras escuelas de vacaciones para los niños, para cumplir lo que dice la palabra de Dios, de que instruye al niño en tus caminos y aun cuando fuese grande no se apartará de él. Así que estemos muy pendientes al correo electrónico, a la invitación que vamos a hacer por Google Meet para estar reunidos con los niños. Así que, mis hermanos, no siendo más, empecemos el tema de hoy, Oídos que no quieren escuchar, parte 2. Y estamos basados en el libro de Jeremías, específicamente en el capítulo 6, el versículo 10, que dice la palabra del Señor en este texto: ¿con quién voy a poder hablar?, pregunta Jeremías. ¿Quién va a hacerme caso?, vuelve y pregunta Jeremías. Y vuelve Jeremías y ahora se queja delante de Dios diciendo: se tapan los oídos porque no quieren escuchar, se burlan de la palabra de Dios porque no la quieren obedecer. Y hemos dicho en la entrega pasada que de pronto los cristianos hoy tenemos una idea un poco romántica y hasta un poco ingenua al pensar que todo el mundo, absolutamente todo el mundo quiere escuchar y tiene hambre de la palabra de Dios, y tristemente la realidad es que no, es que una inmensa mayoría de personas en el mundo no quieren tener nada que ver con la palabra de Dios. Y también hay una gran mayoría de mujeres y de hombres que asisten a las iglesias que son oidores olvidadizos, que escuchan la palabra, pero que al momento siguiente olvidan todo lo que la palabra, lo que el Señor les quiere decir a través de sus mensajes, ¿sí? Pero que la palabra de Dios dice que aquellos que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios son aquellos que se parecen a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, y sobre ella vinieron tempestades, vinieron crisis, vino hambruna, vino pestilencia, vino pandemia, vino muchas cosas, pero la casa aún se mantuvo en pie. Porque estas personas escucharon, es la palabra exacta, escucharon la palabra de Dios.
el atender a la palabra de Dios y el empezar a vivir una vida cristiana, que no es una religión, sino que es una relación con el Señor, no nos hace inmunes a los avatares de la vida. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Así es que dile al que está al lado tuyo: en el mundo tendrás aflicciones, pero confía. El Señor dijo: confía porque yo he vencido al mundo. Esto lo está escrito en Juan capítulo 16, versículo 33. La palabra clave en este versículo es confiar. En Romanos capítulo 8, versículo 18, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La palabra clave es: no son comparables. Esta aflicción, estos tiempos de crisis, esta enfermedad que tú tienes, estos problemas que de pronto han abordado a tu vida, no son comparables con la gloria venidera. En 2 de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 5, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. La palabra clave en este versículo es cumple. Cumple tu ministerio, mantente sobrio, mantente estable, soporta las aflicciones, confía, no es comparable y cumple. 3 palabras claves en 3 versículos importantes. Pero hay un cuarto versículo y hay una palabra clave. En Salmos capítulo 34, versículo 19, donde dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. La palabra clave es librará. Así es que si tenemos en cuenta, si notamos en estos 4 versículos, estas 4 palabras, estas palabras claves: confiar, no son comparables, cumplir y librará, son palabras que nos están diciendo que por mucho que vengan las crisis, por mucho que vengan los problemas, que vengan las enfermedades, que vengan las controversias y que vengan aquellos aspectos y aquellas situaciones de la vida que nosotros no quisiésemos que llegasen a nosotros, el Señor estará presente. El Señor estará protegiéndonos. Nosotros debemos mantenernos firmes y confiados en el Señor. El Señor nos librará de toda peste, de toda crisis, de toda enfermedad, y que nosotros debemos mantenernos firmes cumpliendo el propósito para el cual el Señor te ha y me ha enviado, te ha y me ha encomendado esta tarea, porque lo que vamos a recibir a futuro no es comparable con el sufrimiento, con la aflicción, con el problema actual. Y eso indudablemente, estas complicaciones indudablemente las vamos a vivir en el momento en que tú y yo proclamemos el Evangelio y la palabra del Señor, porque nos tendremos que unir a la queja de Jeremías con el Señor, diciéndole: Señor, ¿con quién podremos hablar de tu Evangelio? Diciéndole: Señor, ¿quién va a hacer caso a tu mensaje, a tu evangelio, a la palabra que estamos proclamando en nombre tuyo? Se tapan, Señor, los oídos, no quieren escuchar, no quieren oír, se burlan de tu palabra, hacen afrenta de nosotros porque no quieren obedecerla. Hay pies, hermosos pies, que marchan a proclamar el Evangelio. Pero déjame decirte
Y decíamos que esta serie es una especie de continuación de la serie pasada, pero hay oídos que no quieren escuchar, que no quieren percibir, que no quieren oír la palabra que aquellos pies hermosos vienen a proclamar. ¿Y sabes por qué? Porque así ha sucedido desde el principio de la creación. Sin embargo, nuestra tarea de ir y de proclamar, nuestra tarea de levantar nuestra voz, de llevar el mensaje de salvación, no puede claudicar, no puede terminar, no puede dejarse a un lado, porque existan oídos, el número que tú quieras de oídos que no quieren escuchar la palabra del Señor. ¿Sabes por qué Satanás fue capaz de engañar a Eva y hacerle perder conjuntamente con Adán la bendición de Dios? ¿Sabes por qué el pueblo de Israel se unió conjuntamente con los fariseos para oponerse al Señor y a la prédica del Señor y a la prédica de Juan el Bautista y a la prédica a los profetas que fueron anteriores a todos ellos? La causa fue porque no quisieron escuchar la palabra de Dios. No quisieron prestar atención a lo que el Señor les estaba advirtiendo, a lo que el Señor le estaba diciendo a través de sus siervos, los profetas, sino que solamente el pueblo escuchó rumores y mentiras de Satanás. Y déjame decirte que si en antaño ocurrió esto, en nuestro tiempo está ocurriendo con la misma o con mayor intensidad. La gente está escuchando son los rumores y las mentiras de Satanás y no quieren escuchar la verdad del Evangelio. Se les hace cosa pesada, cosa onerosa, cosa imposible y no quieren ponerse a disposición de la palabra del Evangelio. Aquellos que no entienden la verdad van a seguir siempre a los demás. Si la gente dice que es obra de un espíritu maligno, entonces ellos también se volverán dudosos y también dirán que es obra de un espíritu maligno. Siempre van a repetir, como si fuesen un loro, ¿sí?, las palabras de los demás, y serán incapaces de distinguir nada por sí mismos, no serán capaces de pensar por sí mismos y se van a dejar llevar por olas, por vientos de doctrinas que cada día crecen, aumentan y se vuelven violentos e impactan cada día más a la población en el mundo, y aquellos que van a la iglesia pero que no están firmes en el Señor, que no han cimentado su casa sobre la roca, que no han cimentado su vida sobre la roca, van a ser víctimas de estas olas de falsas doctrinas que día a día se levantan en el mundo. Bien lo advirtió el Señor Jesús y está consignado en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, en el versículo 8, cuando dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Escúcheme bien, los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con su semejante que los hijos de luz. Tienen mucha experticia, mucha experiencia en la labia, en el manejo interpersonal, mucho más que los hijos de Dios. Son más diplomáticos, endulzan más y mejor la palabra, o quizás digamos la mentira, de tal forma que los demás se van en pos de ellos porque son sagaces. La Biblia dice que son más sagaces, son más elocuentes que cualquier elocuente predicador fiel de la palabra de Dios. Y esta, mis hermanos,
y tú que nos escuchas, y esto es uno de los factores primordiales por los cuales la gente se va tras esas mentiras, porque son muy sagaces, no solo en el trato con los demás, y el trato también implica en la palabra, en las cosas que prometen, y que muchas veces la gente sigue porque escuchan exactamente lo que ellos quieren escuchar. Pero cuando se levanta un hombre o una mujer de Cristo, como Juan el Bautista, que dice, he aquí el hacha está puesta sobre la raíz, y todo árbol que no dé fruto, no dé buen fruto, será echado al fuego, a ese no lo quieren escuchar. Cuando se levanta un hombre o una mujer de Dios que denuncia a estos falsos líderes religiosos, como lo hizo Jesús, y les dice sepulcros blanqueados, entonces a ese hombre o a esa mujer de Dios la tratan de forma tal que la catalogan y la señalan como si no tuviese amor de Cristo en su corazón. Porque la gente hoy día quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar y no lo que la palabra de Dios les quiere decir, les quiere señalar, y busca en ellos redarguir para un cambio de vida totalmente, para un total arrepentimiento. Cuando Jesús estuvo en la tierra predicando, dijo acerca de la gente de sus tiempos: el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y déjeme decirle que aún en este siglo el corazón de la gente se sigue engrosando mucho más. Está todavía el corazón de la gente mucho más engrosada y sus oídos mucho más cerrados a la palabra del Señor. En el tiempo de Jesús, algunos, como los apóstoles, escucharon e hicieron algo en cuanto a ello. Algunos le siguieron, los 12 le siguieron, los 70 que salieron a evangelizar le siguieron, los 120 que estaban en el aposento alto el día de Pentecostés le siguieron. Posteriormente Pablo y miles otros más, tanto de judíos como de no judíos, de gentiles, llegaron a ser cristianos activos en aquellos primeros tiempos del cristianismo. Ellos se deleitaron en hacer la voluntad de Dios, se deleitaron en andar paso a paso como Cristo Jesús anduvo. Por eso a aquellos primeros cristianos o aquellos primeros hombres y mujeres seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Pero, ¿qué hay acerca de los millones y millones de aquellos que cierran sus oídos a la palabra del Evangelio? Aquellos que cierran, endurecen su corazón a la palabra del Evangelio. Aquellos que cierran sus ojos a las manifestaciones del poder de Dios. No podemos negar, mis hermanos, no podemos negar, mis amigos, que los vientos de cambio están azotando los fundamentos, están azotando las bases de la fe cristiana. Y están puestos o están siendo puestos en tela de juicio por ateos, por agnósticos, por aquellos no creyentes, por aquellos resentidos por una u otra forma con el Señor, e incluso hasta por llamados teólogos de la nueva corriente del humanismo cristiano. Y todos ellos juntos, todos ellos unidos, se han levantado a través de un movimiento que quieren decretar y que quieren señalar y que están enseñando que Dios ha muerto.
Y no solamente eso, que están enseñando, están proclamando y están llegando a millones de personas en el mundo, mostrando una verdad relativa, escúcheme bien, un relativismo en la palabra del Señor, de tal forma que hay conceptos en los cuales ellos dicen que están en las Escrituras, que son conceptos relativos, que son conceptos que quizás se aplicaron en un tiempo, pero que en el tiempo presente ya no se aplican. Con esto quieren echar por tierra de que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, y que la palabra de Dios nunca cambia. Así que están llevando la creencia bíblica a una creencia relativa. Y muchos asistentes a iglesias se están yendo tras de estos conceptos, tras de estos preceptos, y están cerrando sus oídos a la palabra del Señor. Y esto podemos expresarlo o conceptualizarlo desde dos formas. El que escucha pero no entiende. Aquel que escucha pero no entiende, debemos preguntarnos por qué escucha y no entiende. Y puede ser que la audición, o es que la audición es una combinación entre el poder detectar e identificar los sonidos a través del órgano de la audición, e interpretar esos sonidos para que en nuestro cerebro, al descodificar estos sonidos, se conviertan en un mensaje que tiene sentido. Otra posibilidad que señala la dificultad de entender, más que de oír, es que se trate de un trastorno del procesamiento auditivo, de un trastorno fisiológico o anatómico del órgano de la audición. En estos casos, el problema no radica, sino principalmente en los oídos. Puede radicar en el sistema nervioso central, que lucha por dar sentido a los sonidos que escucha y que descodifica en la corteza cerebral. El esfuerzo necesario para escuchar y entender entonces en estas personas puede ser agotador. Y esto se complica al tratarse de un segundo o de un tercer idioma. Pero esto ocurre, mis hermanos, en el ámbito anatómico, en el ámbito fisiológico, en el ámbito del funcionamiento del cuerpo humano. Pero en el ámbito espiritual, lo que ocurre es que muchos voluntariamente se abstienen a escuchar la palabra del Señor. Y otros que están presas de las potestades y del poder de Satanás, ha ensordecido su oído a la palabra del Señor, al entendimiento, al correcto razonamiento de lo que el Señor está diciendo. Así que una cosa es que mi oído naturalmente falle, y otra cosa es que espiritualmente mis oídos no quieran, no puedan, o yo no quiera escuchar y exponerme a la palabra de Dios, o que me haya abandonado tanto al poder del enemigo que éste ha ensordecido mi oído a la palabra del Señor. Se están levantando corrientes que van en contra del Evangelio y que promueven el no escuchar, el no atender y el relativizar la palabra del Señor, de tal forma que hablan que en la Biblia se encuentran muchos mitos, que las narrativas y las narraciones bíblicas son simplemente mitos que solamente estaban en la mente del escritor de ese tiempo. Pero se les olvida que eso no estaba en la mente del escritor de ese tiempo. Estaba en la mente de Dios,
quien dio la palabra. Ellos simplemente fueron instrumentos en las manos del Señor para escribir su palabra. No fue el pensamiento de Moisés, no fue el pensamiento de Salomón, no fue el pensamiento de Isaías, no fue el pensamiento de Jeremías, no fueron las narraciones de Esdras, no fue el concepto de Pablo el rabino, fue la palabra de Dios adaptada al estilo personal de todos ellos, y que ellos escribieron fielmente la palabra. Pero hoy día muchos de estos movimientos se levantan hablando del mito del jardín del Edén, del mito del nacimiento virginal de Jesús. Pero sí aceptan, paradójicamente, inexplicablemente, aceptan otras verdades de la Biblia que no deberían aceptar. Porque si no hubo ninguna creación de hombre y de mujer en el jardín del Edén, y si Dios no tuvo nada que ver con colocar al hombre en el jardín del Edén, y si Dios no tuvo nada que ver con que en el séptimo día o en el sexto día de la creación Dios formara al hombre del barro de la tierra y soplara en el aliento de vida y el hombre fuera aliento de vida, y si esa narración del jardín del Edén es un mito y allí Satanás en forma de serpiente no tuvo nada que ver con que Adán y Eva cometieran el pecado, entonces ningún pecado debería ser quitado por el segundo Adán, que es Jesús. No se necesitaría de un redentor ni del nacimiento virginal de Jesús. Sin embargo, en contradicción, creen lo uno pero no creen lo otro. Están haciendo oídos sordos a la palabra de Dios. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 6 dice: porque en verdad Cristo, siendo nosotros todavía débiles, murió por los impíos al tiempo señalado. Los hombres necesitaban y siempre han necesitado un redentor. Siempre han necesitado un salvador. Y así como por medio de un hombre entró el pecado en el mundo y la muerte por medio del pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Eso es lo que dice Romanos 5:12. Y si el Edén es un mito, y si el nacimiento de Jesús de manera virginal es un mito, entonces todo lo demás debería ser consecuentemente falacia y no tenerse en cuenta. Pero sin embargo, aquellos no se tienen en cuenta. Pero el considerar a Jesús como el segundo Adán, como el Señor, como el Salvador, como el enviado de Dios, sí tiene consistencia. No lo entiendo. Yo no lo entiendo. Ellos saben que parte de la Biblia, o creen, o dicen, o establecen más bien que parte de la Biblia son mitos y que partes no lo son mitos. Pero ante esto se levanta la voz de Pablo y dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Me preguntaría yo ante esto: ¿cómo saber que una parte es verdad y la otra parte es mentira? Dios se equivocó. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Y la situación es muy similar a la que existía en los días del profeta Isaías. Isaías fue un siervo fiel, un siervo vigoroso, un siervo que proclamó, levantó su palabra por parte de Dios o de parte de Dios a través del reinado de 4 o de 5 reyes, denunciando
la sordera espiritual del pueblo de Dios y las consecuencias que eso traería para el pueblo. Él deseó probar su lealtad a Dios. Y cuando el Señor preguntó, ¿a quién enviaré? Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dijo, ve, Isaías, ve. Y tienes que decirle a este pueblo, oigan vez tras vez, tras vez, tras vez. Pero el pueblo no te va a querer oír. Y dirás al pueblo, vean, entiendan una y otra y otra y otra vez, pero el pueblo no va a querer entenderte. Eso usted lo encuentra en Isaías capítulo 6. Isaías, a través del reinado de 4 o de 5 reyes, ahorita no recuerdo exactamente si fueron 4 o fueron 5 reyes, ¿sí?, predicó continuamente a la gente. Ciertamente comprobó que la gente no quería escuchar la palabra de Dios. No querían tener oídos para escuchar. La gente estaba demasiado concentrada en sí mismo, en sus preferencias, en sus prioridades, en sus cuestiones intelectuales, en sus filosofías. Eran demasiado egoístas para entender y demasiado cerrados para darse el privilegio, la posibilidad, la oportunidad de exponerse a la palabra de Dios. Así es que la gente decidió, en el tiempo de Isaías, decidió no escuchar. Igual está ocurriendo en este tiempo. La gente en el tiempo de Isaías no quiso prestar y exponerse a noticias perturbadoras en cuanto a su desatinada forma de vivir, igual que está ocurriendo en este tiempo. En el tiempo de Isaías, la gente prefirió llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, igual que está ocurriendo en este tiempo. De modo que igual que en el tiempo de Isaías, en este tiempo prefieren tener los ojos cerrados y los oídos tapados. Ocurrió en el tiempo de Isaías, ocurre en nuestro tiempo, ocurrió en el tiempo de Jesús. Los judíos habían llegado a ser una nación llena de delincuentes. Se habían olvidado de Dios. El Señor Jesús tuvo que sacarlos a punta de látigo del templo porque habían convertido el templo en un mercado. Juan el Bautista trató de conseguir que se arrepintieran infructuosamente. Algunos, sí es cierto, lo hicieron. Y Cristo abrió el corazón y la mente de algunos otros, sí es cierto. Pero pareciera ser que mientras más se habla del Evangelio, menos se escucha. Cuando hubo persecución, cuando el Imperio Romano, a través de alguno de sus césares, persiguió a la iglesia y había menos opciones, oportunidades de predicar y de pregonar la palabra de Dios, esta se creció, esta se multiplicó, esta sobreabundó en todas las partes del mundo conocido de aquel tiempo. Pero una vez cesaba la persecución, una vez libremente la gente podía predicar en cualquier esquina, muchos más eran los que cerraban sus oídos y sus ojos a la palabra y al poder de Dios. Hoy día está ocurriendo exactamente lo mismo. Simplemente prestan atención, si es que se pudiese decir así, cuando tienen un beneficio personal que conseguir.
Y lo mismo ocurrió en los tiempos de Jesús. Seguían a Jesús porque Jesús los alimentaba con panes y pescado. Hoy van a las iglesias y son muy fieles mientras tienen una crisis o están bajo el poder de algún problema o de alguna enfermedad. Una vez se supera la crisis, sus oídos se vuelven a cerrar. La historia se está repitiendo. El tiempo de la apostasía que hablamos la vez pasada se está acercando. Cada día son más los que hacen oídos sordos a la palabra del Señor. Oro al Señor, ruego al Señor, clamo al Señor que tú no seas uno de ellos, porque son oídos que no quieren escuchar. Dios te bendiga.